Así que Dios, después del diluvio, rehizo la tierra. twice. O sea, la hizo la primera y la segunda, 2 veces. At creation, Una en la creación, what did he see on planet Earth? donde Él diseñó el planeta Tierra. Was void and dark. En ese momento arranca con algo que está vacío y desordenado. Okay, the universe, why was the Earth shapeless and dark? Porque era la tierra sin forma y vacía. God said, I'm created the earth for man. Y es sencillamente porque Dios había preservado ese lugar para que fuera el hogar para los humanos. It's the right distance from the sun. Y por eso la ubicó en la correcta distancia desde el sol. It was made to support life. Fue hecha para sostener la vida. How can man live on the earth when it's dark and void? ¿Y cómo podía el humano vivir en ese planeta si estaba vacío y desordenado? So when you think of chaos or darkness, when Satan fell from heaven, Cuando piensas en el caos y en las tinieblas, entonces tienes que pensar que cuando Satanás cayó, he made earth his. él hizo de la tierra su He sitio. spoiled it. For man, he wanted to Y spoil. lo destruyó para el humano, es decir, intervino para evitar que el humano estuviera ahí. So God said, light, bring light here. Entonces por eso Dios dice, hágase la luz. And bring the land forward. Y entonces Okay. Dios hizo surgir la tierra. You see, that's the intent. It was lifeless, could not support life when Satan came Era to sin vida destroy it. y no podía sostener la humanidad porque había sido destruida por el maligno. You see, the earth was not the same as we have now. La tierra no era la misma entonces como la tenemos hoy. And we find that when Noah went into the ark and the animals, God led the creatures to the ark. He did not have to gather them. Y entendemos cuando Noé entró al arca, fue Dios el que llevó los animales al arca, no fue que Adán los tuvo que buscar de par en par. The whole earth was destroyed in wickedness. Y la tierra entera pues estaba destruida por la maldad. Water is like washing. El agua tiene la figura de I'm going to lavar, cleanse this de world limpiar este mundo and I'll change the world. y cambiarlo. And I'm going to make it so that man can live off of the earth. Y entonces Dios se propone trabajar de nuevo para hacerlo habitable para el humano. Okay, so they went into the ark, 8 of them. Y entonces, ¿cuántos entraban al arca? 8. He's going to make a new world. Y entran para ser preservados porque se va a crear un nuevo mundo. And this is where the continents separated, Y es allí donde los continentes se separan. the lands. He's going to separate brother from brother. Va a separar hermano de hermano, So brothers don't kill each other, para que los hermanos no se maten los unos a los otros. you see. You know, you have brothers and sisters fight each other all the time. Tú sabes que los hermanos y las hermanas pelean. It's natural, Es natural. all right? They are jealous of each other. Sí, tienen celos el uno del otro. Okay, and God would not have violence continue to destroy families. Sin la separación, entonces las familias seguirían destruyéndose por causa de la violencia. So if there were dinosaurs before the flood, Había dinosaurios antes del diluvio, they were destroyed. pero en el diluvio fueron destruidos. Now we have little dinosaurs, Ahora tenemos pequeños dinosaurios. alligators, okay, long snakes, big Y snakes, teníamos dangerous, serpientes grandes, and down peligrosas. deep in the ocean, there are some critters we've never seen before. Y allá en el fondo del mar debe haber criaturas que todavía no hemos visto. Amazing, huh? Increíbles. Because if you're a fish, you don't drown. Porque si eres un pescado, pues no te ahogas. Maybe Quizás, God called one of them up to swallow Jonah. quizás uno de esos animales fue el que Dios llamó para que se comiera. Maybe, huh? Quizás. Not today's whales, okay? But No, maybe. no las ballenas de ahora. But that's such a suggestion. Eso es solo una sugerencia. And scientists have discovered that the ark really did exist. It's not a fairy Y tale. los científicos pues han descubierto evidencia de la existencia del arca. So it destroys unbelief. Y esas evidencias destruyen la incredulidad. And God says, bless those who believe without seeing. Pero la Biblia dice, Dios dice que bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. I mean, Abraham doesn't know what we know now. Abraham no sabía todo lo que nosotros sabemos ahora. God said, just get out of town. Y
Dios solo le dice, salte de tu tierra. He heard God's voice, Él escuchó la voz de the Dios authority of the one true God, y la autoridad del Dios verdadero. and he got out of Ur, the city of Ur. Empacó y salió. So, so now he's going to restrain sin. Ahora Dios ha determinado que va a restringir el pecado. He's going to create nations. Y para ello entonces va a crear naciones. And so mankind, humanism, makes the globe any way they want to make it. Porque en el concepto de la humanidad van a querer formar el mundo a su idea. Let's all come together again. Y van a reunirse y juntarse nuevamente. Let's not be separated. Y van a decir, no nos separemos, queremos After todos all, juntos. one big happy Y family. seamos una gran familia Right. feliz. The world is one family. No. El mundo una sola familia, no. But they dismiss sin. Porque no tienen en cuenta el concepto del pecado. That is rebellion against God's Y laws. eso es rebelión en contra de la ley de Dios. So God reformed the earth Así que Dios entonces forma de nuevo la tierra so he could keep his promise para que Él pueda entonces cumplir su of promesa man's salvation. y la salvación And para el humano. by the way, it's not mankind's salvation, Y a propósito, no es la salvación It's- de la humanidad, personal salvation. porque es personal, One, each one, uno a la vez, not as a group no como grupo or as a nation. o como nación. Okay. Now Catholicism makes one nation Christian by declaration. El catolicismo hace una nación cristiana por una declaración. No, it's personal. No, pero es un asunto And personal. so we really don't know how many personal believers have existed in history. Realmente no sabemos exactamente cuántos creyentes a título personal individual It's han private, existido. you Eso es see. privado. So it's not by profession, it's by Eso belief. no es por profesión o confesión. We don't judge anybody. Y no podemos en ese sentido Okay. juzgar a nadie, There's only one law of the gospel. The Okay. gospel is a law, porque solamente hay una ley para el evangelio and it is believe y es creer on the Lord Jesus Christ. en el Hijo de That's it. Jesucristo. That's a law. de Dios. Esa es la ley, Right? It's direction. esa es la dirección, And that is salvation, the law of liberty. esa es la salvación, la ley de la libertad. How do I get free from sin and death? ¿Cómo me libero yo de la muerte y del pecado? Deposit your belief on Jesus Christ, Depositando tu fe, tu creencia en Jesucristo, who lived for you and died for you quien vivió y murió por ti and rose again for y you. se levantó. Simple. Simple, Man's pride says no. pero el orgullo humano dice, no, Okay. es lo que hago. Okay. So we have to deal with the heart. Así que el humano Struggle. tiene que tratar con su propio corazón. And all the days of our life are meant for us to believe. Y todos los años de nuestra vida fueron diseñados para que nosotros creyéramos. And so when they landed, the ark landed. Así que cuando la arca se paró sobre, And they began iba a to. decir aterrizó, pero se paró en la montaña. Okay. So next slide. Sí, Okay. But he created nations. entonces Dios creó las naciones. And that was Genesis 10, verse 32, the last verse. Génesis 10, Chapter versículo 10. 32. And he said, the families of Japheth will go to Europe. Y dijo, las descendientes de Jafet van a ir para Europa. Okay. The sons of Ham will go to Africa. Los hijos de Ham van a ir a África. The sons of Shem will go Asia. Y los hijos de Shem van a ir a Egipto. Now, North and South America were there, but nobody knew, Y obviamente Sudamérica y Norteamérica estaban ahí, pero nadie sabía. right? It was hidden away. Estaban escondidas. And we're going to find out why. Y después descubrimos por Okay? qué. It was reserved. Estaba You reservado. ever go to a parking lot ¿Alguna vez han ido a un parqueadero and one space says reserved? y hay un letrerito que Nobody dice, else can park there. reservado para y nadie más se puede God parquear? reserved North and South America for something Dios else. reservó Norte y Suramérica para su In fact, this part of the earth is called the New World, for something Y new. es por eso que esta parte del mundo se llama el Nuevo Mundo. But this is the old world, Pero aquí estamos hablando del mundo antiguo. okay? Viejo. To prepare somebody for the new world, Pero hay que prepararlos del viejo para el nuevo mundo. okay? And you are residents of North
South America for a reason, Y okay, to nosotros do somos something ciudadanos o new. residentes del norte o de You're not centro going to de repeat the Sudamérica old world. por una razón, no somos parte del mundo antiguo. Okay, and God in ancient times gives foreshadowing, a hint of what will come. Porque es que en el tiempo antiguo, en la historia, Dios dio destellos, pero son apenas pequeñas muestras de lo que Él en realidad quería traer. And the proof of this is that in Genesis 10:32 it says the earth was divided among the nations. Y la razón por esto es Génesis 10:32, donde dice que la tierra fue dividida en sus naciones. God's divine creation is a nation. Así que la creación, una nación es una creación divina. De la So mano de what's the Dios. purpose of the earth? Entonces, ¿cuál es el propósito de la tierra? Support nations. Sostener. And no nation Naciones. is a poor nation. Ahí, en ese sentido, entonces, ninguna nación es una nación pobre. Because the earth he gave your nation is rich. Porque la porción que Dios le dio a tu nación es una porción rica. And in Psalms it says the earth is full, it's always full of his riches. Y en los Salmos dice que la tierra está llena de su riqueza, siempre llena. But you have to possess it. Pero tienes tú que poseerla, You need to work. tienes que trabajarla. You need to take dominion of your earth. Y tienes que tomar dominio I de la see tierra. a lot of land, Y yo veo mucha tierra, but not used. pero si no uso la mayoría. But I see new stores, new buildings, Pero yo veo nuevos edificios, nuevas tiendas, and you're learning to take dominion. y así que están aprendiendo, la gente está aprendiendo a tomar dominio. But the idea is that you are keepers of your garden. Pero a la vez es que tú eres, ustedes son los guardadores, los cuidadores de su jardín. Guard it from being taken away from you. Es decir, y cuidarlo para que nadie te lo quite. That's your responsibility. Esa es parte de tu responsabilidad. This is where we reason. Es ahí donde entonces razonamos And it's repeated. Out of the families of Shem, que de las familias de Sem, out of the families of Japheth, de las familias de Jafet, out of the families of Shem, de Cam y Sem, every nation is built on the families. es decir, todas las naciones fueron establecidas a partir de Same principles. familias, es decir, los mismos principios. It's not built on kings No fueron, esas naciones no fueron levantadas por or prophets. o profetas. It's always the family sino first. siempre la familia primero para construir una nación. So that's the principle of nations. Ese es el principio de las naciones. What is in the family is going to be of the nation. Lo que hay en la familia Good va a or existir bad. en la nación Good también, or bad, you see. sea bueno o sea malo. So we'll get to Israel later, but that's a principle, another principle. Más tarde veremos esto en Israel, pero aquí encontramos otro principio. To change a nation for good, we have to change the families for better. Porque si queremos cambiar una nación para el bien, entonces tenemos que tocar las familias para lo bueno. And the foundation of family Y el fundamento de la familia is then go back to marriage. entonces, si vamos a ver el fundamento de la familia, tenemos que mirar al matrimonio. God has a law for marriage. Porque Dios tiene una ley. If para you're el going to matrimonio. have marriage, you have to follow the rule to have a Si marriage. vamos a tener un matrimonio saludable, entonces tenemos que seguir las reglas que fueron God diseñadas hasn't para changed his rules. él. Dios no ha cambiado su Okay, it's regla. always been the same from the beginning. Dios siempre fue el mismo desde el inicio. In New Testament, Jesus said, a man and a woman, En el Nuevo Testamento, Jesús No dice, change. un hombre y una mujer, no ha cambiado. not man and a man and donkey and donkey. No es de hombre con hombre, ni Okay, but burro con burro. that's law, one of the things. But God, whatever God instituted, He instituted the nation. There's a law for nations. Entonces, como Dios instituye las naciones, Él tiene una ley para las naciones. Okay. Acts 17, we're going ahead a little, but this is a law that's never been changed since Genesis 10. Hechos 17, vamos muy adelante, pero eso nunca ha sido cambiado. See, we have to interpret current history based on God's laws. Pues tenemos que interpretar la historia presente bajo las leyes. Is our nation in obedience to God's law of nations? Las naciones están obedeciendo o no las leyes de See? Dios. So the law of nation Así que la ley de la nación is separate and independent, es que sea separada y sea independiente. meaning not requiring dependent on another nation. Lo que básicamente quiere decir es que no es dependiente para la existencia de nadie más. Very simple, right? Muy simple, ¿cierto?
let me inject here the law of man, all men, Christians or non-Christians. Aquí One quiero law. entonces incluir también la ley del hombre, cristianos o no, And para todos los hombres. it's when he said to Adam, Es cuando Dios le dice, a Adán, he said, don't die. no mueras, Just don't die. No Live, mueras. right? Choose life. escoge la vida. If you eat that tree, you will spiritually die Si comes de ese árbol vas a morir espiritualmente. because you are against me. You've, Porque está- you've está- gone away from me. Estás en contra mía y te has apartado. You'll be lost from me. Y vas a perderte de mí. You know, I go to the airport a lot, Y yo voy a muchos aeropuertos and I watch people, y yo observo. and I watch people with little children. Y observo solamente And personas con niños. some children, when you hold them, Algunos niños cuando los want to abrazas, get down. They want to get down. They don't want you to hold no them. quieres que los Okay. abraces o los alces, sino que los sueltes. And the first thing they do when you put them down Y la primera cosa que ellos hacen cuando tú los is pones run aquí away from you. es correr de ti. If they run away from you, they can be captured, Y si corren They de can ustedes, entonces tienen que hurt capturarlos. themselves, right? Y pueden To be lastimarse. safe is to be under your care. Porque estar seguro es estar bajo tu cuidado. And if you disobey me, Pero si me he said desobedeces, that you'll be lost to me. You'll be taken from me. te vas a perder. The devil will de mí. take you from me, right? Ajá. And we lose children that way, don't we? Y perdemos niños. We don't de esa keep our manera. eyes on our children. God keeps watches, and he also says, don't do that. Y como a veces dejamos de vigilar Stay a nuestros close hijos, to entonces me. Stay close to me. se puede meter en problemas, pero Dios no Okay. pierde la mirada, Dios siempre está But cuidando y nos you, advierte if you choose against me, then you choose to be que lost from me. quédense conmigo, porque si ustedes se apartan de mí, estarán perdidos. So family life is parallel to the way God deals with all of us, right? Entonces, It's la government. historia de la It's familia about es government. la semilla de gobierno como, con lo cual Dios lidia con todas las personas. Those principles are the same. Los Okay. principios entonces en ese nivel son todos los mismos. But God deals with individuals as well as nations. Pero Dios trata a los individuos, lidia con individuos así como Él lidia con naciones. Okay, so when he established nations, he says, I want you to practice justice in your nation. Cuando Él estableció naciones, Él pidió que nosotros practicáramos los humanos la justicia. entre Civil naciones. government Y por eso el gobierno civil is how we govern nations. es como se gobiernan esas naciones. Okay, it's civil government, the government of a nation. El gobierno civil es el gobierno de una nación. And the purpose of civil government is to execute justice. Y el propósito de la existencia del gobierno civil es para ejecutar la justicia. Now, justice for injuries to innocent people. Es decir, justicia de la probabilidad de que el inocente o el débil sufra daño. Justice means right punishment for the right crime. Y I mean, justicia significa el castigo apropiado para el crimen that's correspondiente. justice. Eso es Where justicia. punishment fits the El offense. castigo es adecuado a la ofensa cometida. And this is to curtail, to contain violence. Y este es el intento de ello es contener o restringir la violencia en la tierra. So we have a justice system. Y por eso necesitamos un sistema de justicia. Now, when God called Abraham out in I think it's chapter 18 of Genesis, Cuando Dios llama a Abraham en Hechos 18, he didn't have children, entonces no tenía hijos. but he had with him a household of servants, and he had Lot and others with him. Pero sí tenía una familia extendida, tenía esclavos, tenía Lot, su sobrino y otros con él. And as the head of his home or his house, Y como jefe o cabeza de su familia, God said about Abraham, I know him. y Dios dijo de Abraham, yo He lo will, conozco. in his house, he will execute, carry out justice and judgment. Yo sé que él va a ejecutar la justicia y el juicio en su casa. Okay, there are some things you can say about Abraham that were not good, Podríamos decir algunas cosas de Abraham que no eran buenas. but there are things too that God could say where Pero he was había good. cosas en él de las Okay. cuales Dios podía hablar que eran muy buenas. And God is just with us. Y Dios es Okay. justo con nosotros. Okay, he isn't critical of us. Él no es un crítico nuestro. Critical is finding fault all the time. Porque crítico es buscar la falta siempre. Has anybody told you, do you know what's wrong with you? ¿Alguna vez alguien no te dijo lo que está mal contigo? Of course, you know, because they're looking at your faults. Porque estás mirando a las fallas. But God
because that's taken care of. Pero Dios dice, bueno, yo sé cómo lidiar con eso. By belief, he was righteous before God. Y es el que cree es considerado justo delante de Dios. See? It's taken care of. Es decir, esa injusticia, But in con his eso ya se trató. in his house, he will take care of any injuries or offenses and declare good consequences, proper En su consequences. casa él va a lidiar con la justicia, con el pecado y va a eliminar las malas consecuencias y va a hacer lo bueno. Yeah, and that was his duty as the head of his house. Y así que él era, en el caso de Abraham, era su responsabilidad como cabeza de su familia. So that is home government. Ese, en ese sentido, es el gobierno And what is familiar. practiced in the home will show and reveal in the Y nation. lo que es practicado o inculcado en el hogar luego se revela exteriormente en el mundo. Not too harsh and not too light. Pero Right? acordémonos, ni muy fuerte el gobierno, ni muy suelto. That's peace in the home. Y eso trae paz en el hogar. That's peace in the nation. Y eso reproduce paz en la nación. So right after God had declared civil government for the nations, Entonces, justamente un poquito después de él enunciar el gobierno civil para las naciones, there's home government and then there's civil government. entonces encontramos que hay el gobierno de la